Mi saludo a la hermana presidenta Claudia de la República de México por su irrestricto respeto a los derechos diplomáticos. Su intervención. Se da por concluida. Bien, el doctor Llerena. Fíjense, justamente lo que denunciaba Betsy Chávez, ahora confirmado por asilo político. Es decir, en el juicio que se está desarrollándose hay una especie de dictadura. Puede o no gustar de lo que pueda decir el presidente Pedro Castillo en el juicio, porque es su legítimo a la libre expresión. Pero como hemos visto, le cortan, le interrumpen, no permite que desarrolle sus ideas en un juicio oral. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? A eso íbamos. Entonces, ¿quiénes son los mayores responsables de que Betsy Chávez haya tomado la decisión de pedir asilo político? Porque es lo que estamos viendo. Es decir, por la dinámica de los jueces que han mostrado durante todo este proceso, que llevamos número 77. Hasta ahora no se ha aprobado nada, pero que sus actitudes son casi matonescas. Interrumpen cada rato, no dejan hablar, y no es una invención mío. Vamos a repasar hace días atrás nomás cómo es que lo trataron al abogado de Betsy Chávez, nada menos a Raúl Noblecía. Fíjense, incluso lo expulsaron. Pero hay que recordar, días atrás, propia Betsy Chávez alertaba cómo actuaba la propia jueza Norma Carvajal. Incluso aquí vemos cómo es que a otro abogado lo amenaza el propio juez Neira Flores. Atención a esta parte, no es una invención mía, el trato, digamos, antidemocrático en el juicio contra abogados de Betsy Chávez y también algo similar, caso Pedro Castillo. Atención a esta parte. No, señor abogado, tenga la bondad, señor abogado, tenga la bondad ya. Por segunda vez hoy día al comienzo del juicio se ha dado a conocer cuáles son las reglas de este juicio, cuáles son las sanciones a las cuales se puede exponer un abogado. Tenga la bondad, señor abogado. Sí, doctor, pero estoy haciendo mi reclamo de una forma lícita, no estoy siendo malcriado, doctor. Usted me está amenazando, doctor. Señor abogado, el reclamo se hace cuando usted no está de acuerdo. No, señor, no estoy amenazando, se está dando a conocer la regla que hay en el código. Donde se detuvieron. Infundada la objeción. Conteste, doctora, no entendería por qué infundada. La pregunta ha sido ¿qué ruta tomó? A ver, y si doctor, abogado, solo para finalizar, discúlpeme con todo respeto. La pregunta ha sido ¿qué pasó desde la Plaza Bolognesi? ¿A dónde fue? Al Congreso de la República. ¿Cuál ha sido la ruta? Anteriormente se ha referido el señor al Palacio de Gobierno hasta la Plaza Bolognesi. No entiendo. Aparte no puede discutir, estamos en un diálogo, señor abogado. Sí, señor presidente, pero la pregunta no ha sido así. Doctor, perdóneme. Si usted no está de acuerdo con alguna decisión nuestra, sabe que hay una reposición, tiene que fundamentar. Una reposición que es un saludo a la bandera, doctor. Pero, perdón, oiga, usted, ¿qué pasa, abogado? Está faltando el respeto. Usted, abogado, verdaderamente estamos mire, señor abogado. Ellos dos son inocentes. El señor presidente, el señor Castillo y el doctor Aníbal. ¿Se dan cuenta, no? Aquí hay otro. Ya interviene propio Raúl Noblecía y después Betsy Chávez. Por un antojo del tribunal, este proceso se está dando, depende de los temperamentos y las circunstancias, mientras se tiene prisioneros al presidente Pedro Castillo y a Betsy Chávez. Señor magistrado, ¿se están dando cuenta de lo que están haciendo? Señor magistrado, usted no está cambiando las reglas del proceso. Señor magistrado, está cambiando las reglas del proceso y eso no debe de ser así. Yo le pido a usted que por favor se me permita, señor magistrado, son 1 de la tarde con 12 minutos. Han estado ahí dentro más o menos 2 horas. 2 horas para decirme ahora que pase la recusación. Están aplicando diferentes derechos para los mismos hechos, señor magistrado. Por favor, yo les digo a ustedes que si se ha actuado el día 20, en la sesión número 23 de una forma, ¿por qué hoy tratan de sorprenderme con otra forma? Señor presidente, no solamente tengo que referirme a que no existe igualdad de armas en estos momentos, sino que incluso se pretende, y lo tengo que decir, y tengo el derecho ciudadano incluso de sospechar lo que está pasando en este proceso.
este proceso se está dando depende de los temperamentos y las circunstancias, mientras se tiene prisioneros al presidente Pedro Castillo y a Betsy Chávez. Yo en estos momentos exijo que se tenga igual garantía en este proceso y se siga lo que pasó en la sesión pasada. No se le puede obligar a nuestra patrocinada Betsy Chávez por un antojo del tribunal, y lo digo y me reafirmo, bien, ya, para que pueda conducir una oralización. A ver, señor Noblecía. No solo de señor presidente. A ver, señor Noblecía, primero. Esto lo están viendo todos los peruanos. Efectivamente, sabemos efectivamente que es así. Calma, pero tenemos que tener un tribunal que siga el debido proceso. Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta nueva transmisión. Hoy, 4 de noviembre. Lo cierto es que se ha confirmado el asilo político para la ex premier Betsy Chávez del gobierno del presidente Pedro Castillo. Ha habido varios tipos de especulaciones. Entonces, responsablemente nosotros hemos esperado la confirmación del propio gobierno de México, en este caso por Claudia Sheinbaum. Hace instantes ha dado razones importantes que tenemos que tomar en cuenta por qué Betsy Chávez hoy es asilada política. Y con este comunicado y con ese asilo político se confirma que hay una persecución política y que en el Perú no hay garantías de un debido proceso en cuanto al juicio oral, que ya sabemos que hasta ahora no hay pruebas. Pero aún así quieren forzar a que Pedro Castillo y otros coimputados como Betsy Chávez y otros sean condenados, a pesar que no hay pruebas. Porque ya hace días anteriores, recordarán, los jueces dijeron que se van a desligar de caso por rebelión, donde no hay pruebas. Y han planteado tener en consideración para que se les pueda juzgar por conspiración. Y los abogados han dicho, bien, si es que no hay pruebas por rebelión, lo que corresponde es que caso de rebelión sea archivado. Y no, los jueces a su capricho, a su manera, han dicho no, van a ir por rebelión y conspiración. Así que, como diciendo en términos populares, jódanse, van a ser condenados sí o sí. Ese fue el mensaje que dieron los magistrados que vamos a repasar. En todo caso, vamos directamente al comunicado que ha dado a conocer el gobierno de la Cuarta Transformación en México, en este caso a través de Relaciones Exteriores. Ahí está, 6 puntos importantes. Incluso ha rechazado la decisión unilateral de romper las relaciones diplomáticas de parte de Perú. En todo caso, quiero compartir con ustedes la integridad del comunicado y lo dicho por la propia presidenta de México. Esta decisión de asilo político en su representación, y está también la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur, y también está aquí Pablo Monroy, que es director general para América Latina, para hablar del rompimiento de las relaciones que el día de ayer anunció el canciller de Perú a México por el asilo político de una persona que es parte del gabinete o fue parte del gabinete de Pedro Castillo. Entonces nos van a dar toda la información en qué se sustenta este asilo político y al mismo tiempo nuestro posicionamiento respecto a este rompimiento de relaciones. Entonces, si les parece, leo primero el documento, este planteamiento. Bien, es lo que anunció al inicio de su intervención la presidenta de México. Ahora vamos a escuchar la explicación de uno de los voceros en cuanto a la diplomacia mexicana. Adelante, Roberto. Con su permiso, Presidenta, buenos días. Y como ya comentó en representación del canciller de la Fuente, comentarles que
Como ayer se dio a conocer, la Secretaría de Relaciones Exteriores transmitió al gobierno de Perú que el gobierno de México otorgó asilo a la señora Betsy Chávez. Naturalmente, además, se entregó una nota con una solicitud para que se otorgue el salvoconducto para que se vaya del país. Esto en apego a una larga tradición de asilo diplomático, de asilo político que tiene México, arraigada en nuestra historia y en nuestros principios humanistas y en apego estricto al derecho internacional. Y quisiera rápidamente abondar un poco en eso. Si vamos a la siguiente lámina, el artículo 4 de la Convención de Caracas sobre el asilo político dice claramente que corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. Es decir, el Estado que otorga el asilo es el que define si se trata de un caso de una persecución política. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Nuestra Constitución, en su artículo 11, establece claramente también el tema del asilo. Dice que toda persona tiene derecho a buscar y a recibir asilo y que esto se realizará conforme a los tratados internacionales de los que somos parte y que nuestra ley regulará sus procedencias y excepciones, cosa que está regulado en la ley sobre refugio, protección complementaria y asilo político que está vigente en México. En términos de esa ley, se hizo una evaluación por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación y se decidió otorgar el asilo a la señora Chávez, como ya se mencionó, debido a pues ella ha mencionado que ha sido víctima de varias violaciones a sus derechos procesales y a una persecución política. Si vamos a la siguiente lámina, y esto también es muy importante, hay una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1967 que establece que el otorgamiento del asilo político nunca será considerado un acto inamistoso. Entonces, pues por eso rechazamos la decisión que toma el gobierno de Perú de romper relaciones diplomáticas con México, no así relaciones consulares, porque pues nosotros estamos actuando, como ahí bien se dice, de forma pacífica, con un sentido humanitario y en estricto apego al derecho internacional. Si vamos a la última lámina, solamente decirles que nosotros vamos a seguir con la instrucción de la presidenta y del canciller de la Fuente, defendiendo esta tradición humanista, actuando conforme al derecho internacional y que naturalmente, además, esto es una decisión del gobierno de Perú que no compartimos, pero la amistad entre los pueblos de México y Perú continúa. Muchas gracias, presidenta. Adelante, Raquel. Gracias, presidenta. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Yo quisiera referirme un poco más a México y a su fiel tradición y vocación humanista, porque ha protegido a miles de personas perseguidas a lo largo de su historia y es gracias a esta figura del asilo político y del refugio, como lo acaba de explicar Roberto. Y en este sentido recordemos que toda persona extranjera que encuentre en peligro su vida, su integridad y su libertad por sus ideas o actividades políticas puede solicitar asilo político a México. Y son la Constitución, la ley en la materia y el derecho internacional quienes norman el criterio para conceder o no el asilo. Yo quiero también comentarles que los ejemplos de asilo político a extranjeros son muchos. Quizá el más recordado sea el del presidente Lázaro Cárdenas, que salvó a cientos de refugiados españoles que huían de la dictadura de Franco y del fascismo. Pero también están los casos de asilo durante las dictaduras de Chile, de Argentina, de Paraguay y de Brasil, o aquellos otros durante los conflictos de Centroamérica.
Y otros casos relevantes, por ejemplo, de José Martí, Trotsky, el Shah de Irán, Rigoberta Menchú, Evo Morales, son cientos y miles de personas que han solicitado a México y que México generosamente les ha otorgado el asilo. Permítanme nada más citar al presidente Cárdenas cuando el buque Sinaya, que fue enviado por México para traer a los refugiados españoles, arribó a nuestro país en 1939. Y él dijo, textualmente lo cito, no los recibimos como náufragos de la persecución dictatorial, sino como exponentes de la causa imperecedera de las libertades del hombre. Y tiempo después, este buque, que fue y vino varias veces para traer refugiados a México, fue hundido por los nazis. Para México, el asilo político y el refugio son figuras que, en primer lugar, y esto es muy importante, buscan proteger a personas, es decir, son figuras humanistas. Además de solicitar asilo político o refugio, es un derecho humano de cualquier persona y su otorgamiento es un derecho de México como Estado soberano, que debe ser respetado por otros países. Al ser derechos humanos, estas figuras se guían por principios universales como el principio pro persona, y las leyes deben ser interpretadas y aplicadas de forma que otorguen la protección más amplia a la persona y el de presunción de inocencia. Toda persona es inocente hasta que su culpabilidad sea decidida por una autoridad judicial. Y finalmente, el asilo político es un acto pacífico. No se puede ser considerado como un acto inamistoso por ningún Estado. Todo esto lo reconocen tratados e instrumentos del derecho internacional. Y para finalizar, les quiero decir que muchos cuestionan si es válido asilar a una persona acusada o sentenciada por delitos comunes por la justicia de su país. Y este es un punto delicado y quisiera ser muy enfática. Solo al Estado asilante le corresponde estudiar y decidir si la persona solicitante de asilo es objeto de persecución política o no. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque si un Estado persigue a una persona por razones políticas, pues evidentemente no lo va a reconocer, sino que buscará acusarlos de delitos comunes como corrupción, terrorismo u otros. Entonces, concluyo diciendo que el asilo es una de nuestras instituciones más nobles y que en ese sentido México, desde que es independiente, ha sido fiel a esta institución tan noble. Muchas gracias, presidenta. Con permiso. Gracias, presidente, con su permiso. Buenos días a todas y a todos. Me corresponde explicar la posición de México sobre los casos de Betsy Chávez y, por supuesto, del presidente Pedro Castillo. Dos casos que están totalmente conectados. Como ya decía la presidenta, Betsy Chávez fue la primera ministra, es decir, la funcionaria de mayor jerarquía en el gabinete del presidente Pedro Castillo en el momento en el que fue destituido. Muy rápidamente, para hacer memoria, como ustedes saben, el presidente Pedro Castillo fue electo democráticamente por el pueblo peruano en 2021. E incluso antes de que asumiera como presidente, ya fuerzas opositoras intentaron impedirle que llegara a la presidencia, lanzaron una campaña acusándolo falsamente de cometer fraude en las elecciones. Varios despachos de abogados fueron incluso contratados en Lima para cancelar o intentar
cancelar cientos de miles de votos a favor de Castillo y sobre todo en las zonas pobres del sur andino. La estrategia no funcionó, Pedro Castillo asumió como presidente, pero durante el año y 4 meses que duró su gobierno fue víctima de constantes acosos, de constantes asedios y ataques de esas fuerzas políticas y otros grupos de poder. Solo por citar algunos ejemplos, se intentó destituirlo 3 veces, se le acusó por supuesta corrupción e incluso se llegaron a hacer inspecciones judiciales en el Palacio del Gobierno, algo que nunca había sucedido con ningún presidente en funciones. Se le llegó a acusar de traición a la patria por dar una declaración a un medio de comunicación diciendo que consideraría someter a consulta del pueblo peruano una salida soberana al mar de Bolivia. Solo por eso fue acusado de traición a la patria. El Congreso le destituyó varios de sus ministros y bueno, constantemente recibía ataques de corte racista y clasista en prensa y otros espacios. Y es así como el 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo anuncia que disolvería el Congreso para que se eligiera a otro, y por ello es que fue detenido cuando todavía gozaba de fuero constitucional. Posteriormente el Congreso lo destituye como presidente sin que se reunieran los votos necesarios para hacerlo, le retira el fuero constitucional en violación de su propio reglamento y saltándose procedimientos y tiempos, y el Poder Judicial le decreta una prisión preventiva mientras lo investigaba por rebelión. Esta prisión preventiva dura 2 años y cacho, es decir, todo ese tiempo estuvo en prisión sin que se iniciara un juicio en su contra. Finalmente, en marzo de este año se inicia el juicio por rebelión, que parece ser un delito que nunca se ha cometido. Conforme a la legislación penal peruana, rebelión es aquel que se alza en armas para variar la forma de gobierno. Ese 7 de diciembre, nadie, absolutamente nadie, se alzó en armas por órdenes de Pedro Castillo. Entonces, es decir, no solo el presidente Castillo y su gobierno fue objeto de ataques, de acosos mientras gobernó, sino que a partir del 7 de diciembre que es destituido, sus procedimientos legales están llenos de irregularidades que son equivalentes a violaciones a derechos humanos. Y por eso es que México ha mantenido la postura que tiene en este momento sobre el caso. Y como decimos, el caso de Betsy Chávez está totalmente conectado y es muy similar. También se le acusa por rebelión, como al presidente Castillo y otras personas. Se le suman otros delitos como conspiración para rebelión, que, como hemos dicho, no se ajustan necesariamente a lo que pasó. También los procedimientos legales contra ella han estado llenos de irregularidades, y también ella, como ya se ha mencionado, ha manifestado que durante el tiempo que estuvo en prisión sufrió de reiterados abusos, al grado que un tribunal peruano le otorgó un amparo para ser liberada con libertad condicional en tanto se concluye el juicio. Es así que, como ya se mencionaba, solicita asilo diplomático a México. México estudia su solicitud, por supuesto estudia toda la información que ha recabado y encuentra que existen elementos suficientes para otorgar el asilo, actuando en estricto apego al derecho internacional y nacional que se ha mencionado. Y aquí vale la pena decir que además el delito de rebelión en muchas legislaciones de muchos países es precisamente considerado un delito político, es decir, ni siquiera es un delito común, por lo cual no se podría alegar que el asilo no procede. Y finalmente, Presidenta, solo también dejar muy en claro que México no interviene y no ha intervenido en asuntos internos del Perú y tampoco ha actuado en reciprocidad contra medidas extremas y desproporcionadas que se han tomado desde el gobierno peruano. No hemos intervenido indebidamente en los asuntos internos porque la posición de México y ninguna de las acciones o declaraciones obliga al Perú, es decir, tiene una fuerza coercitiva para obligar al Perú a modificar sus decisiones.
La de México es una posición de principio y es congruente con su sólida historia de política exterior y de asilo y refugio, como se ha mencionado. Y como sabemos, ante las medidas adoptadas por Perú, México no ha respondido de la misma forma. México no declaró persona non grata al embajador en Perú en 2022, como si lo hiciera Perú con el embajador mexicano en ese tiempo. México no ha declarado persona non grata a ninguna presidenta o presidente peruano, y México mantuvo sus relaciones diplomáticas y consulares con el Perú, y esto por el profundo amor y respeto que le tenemos al pueblo peruano. Gracias, presidente. Gracias. Pablo, ¿y dónde estabas tú? Bueno, yo era embajador ante Perú durante ese tiempo, en diciembre de 2022, y tuvimos el tremendo privilegio, bajo las órdenes del presidente López Obrador, de poder darle asilo político a su esposa e hijos, que también eran perseguidos. Gracias, presidenta. Bueno, después hubieron lluvia de preguntas. Justamente vamos allí, porque aquí ha habido, seguramente tenemos que profundizar más, porque se han dicho muchas cosas, ya no como lo que nosotros como pueblo, como hemos escuchado en varias regiones en nuestros viajes, el señalamiento de que cómo es que actúan los jueces contra Pedro Castillo y otros, y cómo actúan frente a Keiko Fujimori, César Acuña, José Gerí, con todos los golpistas, ¿no? En complicidad. Entre ellos se blindan, con Patricia Benavides, Tomás Alarino Gálvez. Sin embargo, caso presidente Pedro Castillo, nada. Es todo lo contrario. Entonces, vamos a ver aquí ya otra intervención ya de algunos periodistas para profundizar más sobre lo que va a sostener México como país soberano en relación a esta decisión de brindar asilo político a la ex primera ministra, en este caso Betsy Chávez. Si bien es cierto, tenemos una falla con el equipo, se pone lento, les pido perdón, pero ya en breves días vamos a renovar nuestro equipo. Atención a esta intervención, porque después de más o menos 20-30 minutos hubieron preguntas de los periodistas, porque también recién se enteran de lo que había pasado en el Perú, sobre todo en la Embajada de México. Atención a esta parte. Que pertenecen al Corporativo Imagen del Golfo. Precisar si vamos a mantener las relaciones diplomáticas con Perú, como se ha hablado históricamente, como se ha hecho históricamente, y también conocer específicamente su opinión sobre este tema. Sí. ¿Quieren participar? ¿Quieren participar sobre el...? Okay. Ellos conocen todo el... Ahora hablamos de la política, pero lo que tiene que ver con lo jurídico. No, nada más decirles, el gobierno de Perú ha decidido romper relaciones con México. Entonces no se van a mantener las relaciones diplomáticas. Sin embargo, sí se van a mantener las relaciones consulares por lo pronto. ¿Por qué? Para poder seguir prestando atención a nuestros ciudadanos en Perú y que el gobierno de Perú pueda prestar atención a sus ciudadanos en México. Eso es lo que se mantendría por el momento, y lo que ya mencionamos, tanto la subsecretaria Serur, Pablo, yo, pues se mantiene por supuesto la relación con el pueblo peruano, que es un pueblo con el que tenemos una relación de amistad histórica. Sí. Pablo, ¿por qué no comenta su Raquel? Hasta ahora, ¿cómo está? A pesar de la expulsión, ¿y qué hicimos nosotros? Para que tengan el antecedente. ¿Cómo vamos? Expulsaron a ti. ¿Qué hizo el presidente López Obrador? Así es. Bueno, pues como relatábamos en esos turbulentos días de 2022, de diciembre de 2022, cuando México, de nuevo con una posición de principio, pues se pronunció sobre la destitución desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva ilegal, del presidente Castillo. El presidente López Obrador se pronunció una y otra vez en ese sentido.
Nosotros en la embajada, con el maravilloso equipo de la embajada, pues tratamos, por supuesto, de brindar protección y lo conseguimos, de brindar protección a la familia de Pedro Castillo, ya que no fue posible brindarle asilo a él, no logró llegar a la embajada. También le desplegamos una labor de protección a toda la comunidad mexicana que se encontraba varada en Perú. Y bueno, finalmente cuando logramos negociar con el gobierno de Perú los salvoconductos para que pudiera salir la familia de Pedro Castillo, fue cuando fui declarado persona non grata, lo cual, como el presidente López Obrador siempre ha dicho, pues lo llevo como un timbre de orgullo, porque cumplimos con esa tradición humanista de asilo político y de refugio a personas, porque cumplimos con nuestra primera responsabilidad como diplomáticas y diplomáticos, como servidoras y servidores públicos, que es proteger a la comunidad mexicana en otros países, y porque mantuvimos la posición y el nombre de México siempre en alto, pese a las críticas muchas veces lamentables aquí en casa sobre la actuación internacional. Entonces, sin embargo, López Obrador me expulsó. Y como lo hemos dicho y dice la presidenta, nunca actuamos en reciprocidad. El embajador peruano no fue expulsado por México, fue retirado por Perú. Nosotros mantuvimos la relación diplomática y consular con Perú, se siguieron llevando a cabo acciones de cooperación en materia técnica, científica, educativa, cultural, siguieron habiendo intercambios evidentemente a bajo nivel, es decir, nosotros siempre estuvimos dispuestos al diálogo y a la solución pacífica de las controversias, y por eso es que, como ha dicho la presidenta Roberto, la subsecretaria Serur, lamentamos y rechazamos una medida tan extrema como es el rompimiento de relaciones que solo va en detrimento de las personas. Perdón, ¿y esto tiene un impacto? Me refiero a la relación comercial. No, la relación comercial continúa. Son las relaciones diplomáticas. Nada más y es la decisión de ellos. Con quien hemos roto relaciones es con Ecuador. Ahí estaba Raquel en su momento como embajadora. Pero fue por la invasión del gobierno de Ecuador a nuestra embajada, y ahí el presidente López Obrador tomó esa decisión. En el caso de Perú, lo que se hizo entonces, y lo defendemos ahora, es que fue totalmente injusto la detención de Pedro Castillo, y que en realidad correspondió a un tema político que venía desarrollándose desde hace tiempo, y también de una visión de mucha discriminación de mucha parte de lo que era la clase política de Perú. Siempre lo manifestamos, aquí asilamos a su familia, y cuando esta canciller que estuvo presa la liberan y decide pedir asilo a México, se evalúa aquí en México como se evalúan todas esas peticiones, y entra en la embajada de México en Perú, donde hasta el momento permanece. Ahí es donde, debido a esto, el actual presidente de Perú, a través de su canciller, toma la decisión de romper relaciones diplomáticas con México, que desde nuestra perspectiva está fuera de toda proporción, pero es una decisión que ellos toman. Ayer la embajadora de México, la responsable de la embajada allá, preguntó a la Cancillería y le dijeron que no se rompía la relación consular, sino solo la diplomática de embajada a embajada. Vamos a esperar de todas maneras a recibir la notificación, porque solamente la conocemos por las declaraciones. En esta situación, señora magistrada, quiero dar cuenta a usted y que quede sentado de que nosotros hemos estado intentando comunicar con la señorita Betsy Chávez Chino hasta el día de ayer. Inclusive el día de ayer, quisiera mostrarle a la sala, el día de ayer yo me he comunicado a su teléfono, al teléfono que tengo, a la 1:21, y no me contesta, no me contestó. Luego ya tomé conocimiento ya por los medios de comunicación de que había sido asilada en la embajada mexicana. En consecuencia, yo no podría continuar una defensa en este sentido, señora magistrada, porque esta defensa se prepara y se ha preparado desde el mes de marzo.
En consecuencia, yo voy a renunciar a la defensa. Sin embargo, para no dejarla en estado de indefensión, continuaré hasta que usted decida si se hace cargo la defensa pública, señora magistrada. Bien, este asunto lo vamos a resolver. Continuamos. La defensa del señor Huerta Olivas. Su señoría, sí, tengo muy buenos días con todos en la sala, en la audiencia en defensa del ciudadano Huerta Oliva, el abogado Ayrton Arizaga Hidalgo, con los datos ya señalados en la audiencia inicial de juzgamiento. Muchas gracias. Gracias, señor Huerta. Muy buenos días, señores jueces supremos, miembros de la sala. Buenos días con todos presentes en la sala. Cumpliendo mi deber una vez más, Willy Arturo Huerta Olivas, con número DNI 444-26716, de datos consignados al inicio del proceso. Muchísimas gracias. Gracias. La defensa del señor Castillo Terrones. Muy buenos días, señores jueces supremos, integrantes de este colegiado supremo, señorita directora de debate, señor representante de la Fiscalía, señor procurador, señores abogados, colegas presentes, señores procesados y partes intervinientes en esta audiencia. Acude a su judicatura el abogado Ricardo Johnny Hernández Medina, defensor público de Lima Centro, defensor asignado al ciudadano José Pedro Castillo Terrones, quien está siendo procesado en su condición de presidente de la República. Además, datos ya consignados en audiencias precedentes. Converse con su patrocinado, es para que se acredite, de lo contrario, daremos por culminada su intervención. Tiene la palabra. Mi saludo a la hermana presidenta Claudia de la República de México por su irrestricto respeto a los derechos diplomáticos. Se da por concluida. Es para acreditar. Bien, el doctor los derechos de la vía diplomática. El doctor Llerena Mariaca. En la declaración de la OEA, el artículo 2, 4 y 12, así como la Constitución Política, el artículo 36, a la cual se da por concluida su intervención. Bien, el doctor Llerena Mariaca. Fíjense, justamente lo que denunciaba Betsy Chávez, ahora confirmado por asilo político. Es decir, en el juicio que se está desarrollándose hay una especie de dictadura. Puede o no gustar de lo que pueda decir el presidente Pedro Castillo en el juicio, porque es su legítimo a la libre expresión. Pero como hemos visto, le cortan, le interrumpen, no permite que desarrolle sus ideas en un juicio oral. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? A eso íbamos. Entonces, ¿quiénes son los mayores responsables de que Betsy Chávez haya tomado la decisión de pedir asilo político? Porque es lo que estamos viendo. Es decir, por la dinámica de los jueces que han mostrado durante todo este proceso, que ya vamos número 77. Hasta ahora no se ha aprobado nada, pero que sus actitudes son casi matonescas. Interrumpen cada rato, no dejan hablar, y no es una invención mío. Vamos a repasar hace días atrás nomás cómo es que lo trataron al abogado de Betsy Chávez, nada menos a Raúl Noblecía. Fíjense, incluso lo expulsaron. Pero hay que recordar, días atrás, propia Betsy Chávez alertaba cómo actuaba la propia jueza Norma Carvajal. Incluso aquí vemos cómo es que a otro abogado lo amenaza el propio juez Neira Flores. Atención a esta parte, no es una invención mía, el trato, digamos, antidemocrático en el juicio contra abogados de Betsy Chávez, y también algo similar, caso Pedro Castillo. Atención a esta parte. Señor abogado, tenga la bondad, señor abogado, tenga la bondad ya. Por segunda vez hoy día al comienzo del juicio se ha dado a conocer cuáles son las... Señor abogado, tenga la bondad, señor abogado, tenga la bondad ya. Por segunda vez hoy día al comienzo del juicio se ha dado a conocer cuáles son las reglas de este juicio, cuáles son las sanciones a las cuales se puede exponer un abogado. Tenga la bondad, señor abogado. Sí, doctor, pero estoy haciendo mi reclamo de una forma lícita, no estoy siendo malcriado, doctor. Usted me está amenazando, doctor. Señor abogado, el reclamo se hace cuando usted no está de acuerdo. No, señor, no estoy amenazando, se está dando a conocer la regla que hay en el código. Donde se detuvieron. Infundada la objeción. Conteste, presidente. Doctora,
Disculpe, no entendería por qué infundada. La pregunta ha sido ¿qué ruta tomó? A ver, y si doctor, doctor, solo para finalizar, discúlpeme con todo respeto. La pregunta ha sido ¿qué pasó desde la Plaza Bolognesia? ¿Dónde fue? Al Congreso de la República. ¿Cuál ha sido la ruta? Anteriormente se ha referido el señor al Palacio de Gobierno hasta la Plaza Bolognesia. No entiendo. Aparte no puede discutir, no estamos en un diálogo, señor abogado. Sí, señor presidente, pero la pregunta no ha sido así. Doctor, perdóneme. Si usted no está de acuerdo con alguna decisión nuestra, sabe que hay una reposición, tiene que fundamentar. Una reposición que es un saludo a la bandera, doctor. Pero, perdón, oiga, usted, ¿qué pasa, abogado? Está faltando el respeto. Usted, abogado, verdaderamente estamos mire, señor abogado. Ellos dos son inocentes. El señor presidente, el señor Castillo y el doctor Aníbal. Se dan cuenta, ¿no? Aquí hay otro. Ya interviene propio Raúl Noblecía y después Betsy Chávez. Por un antojo del tribunal, este proceso se está dando, depende de los temperamentos y las circunstancias, mientras se tiene prisioneros al presidente Pedro Castillo y a Betsy Chávez. Señor magistrado, ¿se están dando cuenta de lo que están haciendo? Señor magistrado, usted no está cambiando las reglas del proceso. Señor magistrado, está cambiando las reglas del proceso y eso no debe de ser así. Yo le pido a usted que por favor se me permita, señor magistrado, son 1:00 con 12 minutos. Han estado ahí dentro más o menos 2 horas. 2 horas para decirme ahora que pase la recusación. Están aplicando diferentes derechos para los mismos hechos, señor magistrado. Por favor, yo les digo a ustedes que si se ha actuado el día 20, en la sesión número 23 de una forma, ¿por qué hoy tratan de sorprenderme con otra forma? No, presidente, no solamente tengo que referirme a que no existe igualdades de armas en estos momentos, sino que incluso se pretende, y lo tengo que decir, y tengo el derecho ciudadano incluso de sospechar lo que está pasando en este proceso. Este proceso se está dando, depende de los temperamentos y las circunstancias, mientras se tiene prisioneros al presidente Pedro Castillo y a Betsy Chávez. Yo en estos momentos exijo que se tenga igual garantía en este proceso y se siga lo que pasó en la sesión pasada. No se le puede obligar a nuestra patrocinada Betsy Chávez por un antojo del tribunal, y lo digo y me reafirmo, para que pueda conducir una oralización. A ver, señor Noblecía. No solo de soberanía, señor presidente. A ver, señor Noblecía, primero. Esto lo está viendo todos los peruanos. Efectivamente, sabemos efectivamente que es así. Calma, pero tenemos que tener un tribunal que siga el debido proceso. Señorita Chávez. En efecto, magistrado, vamos a hacer, en este caso tomo la decisión de plantear la recusación como están indicando con mi defensa técnica. Reitero, porque me parece un atropello lo que están haciendo el día de hoy, así que lo voy a hacer como corresponde en la siguiente audiencia. Bien, ahí está. El maltrato permanente, no es un día, es permanente. Y aquí ya hace pocos días nomás, recordarán, el abogado de Betsy Chávez se presentó para defender naturalmente, con vehemencia, ¿y qué pasa? Lo expulsan. Pero previo a eso, había señalado todos los vicios de este juicio contra el presidente Pedro Castillo, pero también contra Betsy Chávez. Aquí vamos a recordarlo. A ver si la tenemos. Vamos a esperar un momento nada más. Les pido, por favor, que puedan compartir este video en breves minutos también. Vamos a retomar el juicio que se está desarrollando desde hace minutos, ¿no? A ver, si la tenemos. Tenemos problemas con el equipo, pero esperemos ya hacer cambios, ¿no? Ese es el problema ya técnico. El equipo ya caducó. Está como el Estado, ¿no? Como el Estado peruano que lo han llevado los golpistas, ¿no? Ya no sirve. Hoy el Estado ya no sirve al pueblo, ¿no? Sino a las mafias, a los criminales, que ahora mismo también se registra paro de transportistas y paro también de los comerciantes de distintos mercados de la región de Lima, particularmente en Lima metropolitana. A ver si podemos escuchar la intervención del Raúl Noblecía, donde dejó en claro hasta dónde hemos llegado, ¿no?
A ver. No sé cómo, y me voy a parar, porque puede ser la última vez que nos veamos, porque es posible que la democracia llegue tantito así a nuestro país, como lo ha dicho el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Voy a amparar mi recurso de reposición, señorita jueza provisional, y que quede muy claro para la opinión pública nacional e internacional que aquí está sentado un presidente de la República y que hay jueces provisionales que tenemos problema, vamos a solucionarle. Y ahí esto sí que friega. Tenemos que hacer rifa para renovar nuestro equipo. Vamos a esperar un momento nada más. No solo sujetarlo, sino condenarlo. Señor, céntrese a los argumentos jurídicos de su reposición. ¿Quiere usted pasar acá, señorita, y usted quiere hacer la defensa? Señor, o la hago yo? Haga su reposición. Pero entonces no me interrumpa. Y segundo, usted me ha hablado una hora. Por lo menos déjeme unos 10 minutitos. Ya no me va a ver, porque yo estoy seguro que esto termina pronto. Esto va a terminar muy pronto. Y sépanlo bien. Aquellos que han traicionado a nuestra patria de verdad y se han puesto del lado de la dictadura. Una oblecía. Señor, está haciendo de abogado, sí, haga de abogado. ¿Cuántos minutos necesita para ejercer su defensa como abogado, fáctico y jurídico? Unos 5 años para reparar la patria y salir de esta dictadura, pero 10 minutos es suficiente para hacer conforme. Ya, 10 minutos. Hable usted sus 10 minutos, señor. Gracias. No tiene por qué agradecer, señor. Adelante. No, a ustedes no les agradezco. Por eso. No les agradezco a Dios, porque yo soy creyente. Ojalá que ese crucifijo que está en esa sala pudiera de alguna manera ponerlos a ustedes del lado de la democracia, porque lo tengo que decir. Este juicio desde su inicio no es democrático. Este juicio desde su inicio, desde esos mensajes gesticulares que hacía el señor fiscal con la señorita, que ustedes no me permitieron las cámaras, pero habrá... Señor, utilice los argumentos jurídicos, señor, para hacer su reposición. Está perdiendo tiempo. No, son mis 10 minutos, ya, córteme esos 2 que usted me acaba de interrumpir entonces. Bueno, vamos a... claro, pero estamos con fe del presidente de la República. Esto está por acabar, como usted lo ha dicho, y va a ser antes de julio, yo se lo puedo asegurar. El pueblo está muy claro que esto es una dictadura, está muy claro que usted es un secuestrado político. Pero bien, voy a reponer. Usted en toda su alocución, señorita jueza provisional, usted ha mezclado, para mí, papas con camotes. Por un lado, el tema de Betsy Chávez, de su enfermedad, por un lado, que ennoblecía, dilata, me falta el respeto, me dice provisional, se ríe, no se ríe. A ver, vamos por partes. Cuando la sesión pasada, nosotros haciendo un derecho constitucional, y por supuesto que está reconocido en nuestro ordenamiento procesal penal, pedimos la suspensión. Aquí no se trató de engañar a nadie, nosotros no hemos venido a engañar a nadie, nosotros hemos venido a defendernos de los que engañan, de aquellos que se han puesto a engañar al pueblo, a asesinarlo o a guardar silencio ante los asesinatos de nuestros hermanos. Cuando Betsy Chávez me pasa a mí los certificados, que no son certificados sino son recetas, ¿qué decían las recetas? Decían que tenía faringitis, que estaba con problemas bronquiales y que necesitaba descanso. Son esos documentos los que yo como abogado coloco en un escrito y se los hago firmar a la señorita secretaria, el especialista, y ustedes dan cuenta de eso. ¿A qué vamos nosotros? ¿Qué se busca? Que la verdad. ¿Y cuál era la verdad? La verdad es que Betsy Chávez estaba enferma. La verdad es que Betsy Chávez no podía acudir, ni física ni virtualmente. Y no lo dice Raúl Noblecía ni la defensa, lo dice el propio médico, que por pedido de ustedes va al domicilio, la levantan de la cama. Por eso yo quiero también dar lectura de lo que dice Betsy Chávez en el acta, que los denuncia a ustedes de tratos también de tortura y vejamen, porque no era justo que a Betsy Chávez, que ha estado presa, que ha estado secuestrada, que ha recibido tortura, vejámenes, ustedes no le puedan creer. Y ahora se trata de decir, no, que el papel... Señores, hay recetas médicas que dice Panadol para el dolor. Yo puedo hacer como médico un papel así corriente y poner mi sello de médico. Y eso vale. Entonces no tratemos de desvirtuar la atención.
no tratemos. Y en todo caso, ¿qué se busca con la fe pública? Porque el fiscal tendría que volver a estudiar. ¿Qué se busca? Se busca si es verdad lo que se dice. ¿Y acaso no está demostrado que Betsy Chávez estaba enferma? ¿Qué pretende el fiscal? ¿Qué pretende usted, señorita Carvajal, señorita jueza provisional? ¿Que venga cadáver? ¿Que venga prácticamente con las justas? Así como la han tenido este régimen torturándola durante tantos años. ¿Eso es lo que se pretende? Entonces yo me pongo a pensar, ustedes me suspenden, me expulsan. Miren, con respeto, bueno, es que en verdad me cuesta tener respeto. Me cuesta, se lo digo en verdad, porque vivimos dictadura y ustedes están administrando en un sistema dictatorial. Esta justicia no emana del pueblo, emana de más de 70 peruanos que han muerto, emana del secuestro del presidente de la República. Emana de un país que ya no da más. Y ustedes dicen que están actuando en nombre de la nación. Así se actúa en nombre de la nación teniendo a nuestro presidente secuestrado. ¿Eso es actuar en nombre de la nación? Hoy están sentados. Yo no les deseo el mal, señores jueces provisionales. Yo no les deseo el mal a ningún peruano ni peruana. Pero ustedes saben muy bien en qué están, muy bien en qué se han metido. Yo me voy y voy a regresar. Y voy a regresar, ¿sabe cuándo, señor juez Neira? Cuando estemos en democracia. Y no voy a tener rencor, como dice nuestro presidente. No hay tiempo para el rencor. No hay tiempo. Ustedes habrán tenido sus razones. Pero la razón del pueblo, la necesidad histórica de volver hacia la democracia, de restituir a nuestro presidente Pedro Castillo, se va a cumplir. Y no por lo que diga una sala, sino porque el pueblo lo va a decidir. Y el pueblo, señor Guerrero, con mucho respeto, es verdad, todo emana del pueblo. Pero ¿emana para qué? ¿Para solamente escucharlo y no hacer lo que ellos quieren que hagamos? ¿O para realmente representarlo ahí, donde están sentados ustedes, juzgando a un presidente de la República? Y esto lo sabe la comunidad internacional, esto lo sabe todos, lo sabe Zaffaroni, lo sabe Crosato, lo sabe Meliá, lo saben los juristas internacionales. Pero parece ser que algo sucede y que también entiendo. No es fácil batallar por la democracia, pero los que estuvimos batallando en los 90, los que pusimos también vida, pusimos libertad, pusimos esperanza y logramos hacer huir a ese criminal Fujimori. Y vuelvo a decir, no porque haya muerto, le hayan puesto una estatua ahí en un cementerio, es menos criminal. Y acá estamos practicando un fujimontesinismo, y lo digo políticamente hablando. Sí, se siente que hay un fujimontesinismo, pero que lo sepa bien esa derecha que asesina, corrupta, que el pueblo ya despertó y que nuestro presidente será liberado, será restituido. Y aquellos que han traicionado la patria, y esto no es venganza, esto es justicia, pues sí, tendrán un lugar en esa página de la historia y también en esas cárceles de tanto se habla en este momento. No tengo nada más que decir, señorita jueza provisional, ha sido un desgaste para mí haber estado en este juicio, porque usted no ha sabido ni siquiera tener la altura, aún como provisional. No lo mismo, señor Guerrero, permítame no felicitarlo, pero no lo mismo con usted. Pero con usted también, señor presidente Neira, no ha estado a la altura. ¿Y sabe quién se lo va a decir? No Raúl Noblecía, la historia y el pueblo. Señor presidente de la República, Pedro Castillo, ánimo, ánimo, que la dictadura está cayendo y usted será liberado y restituido. ¡Viva el pueblo! ¡Abajo la dictadura! Gracias, señor abogado. Bien. Señor fiscal. ¿Cuál fue la decisión después de eso? ¿Cuál fue la decisión de la señora Norma Carvajal? Porque lo que ha sustentado es una reposición a lo que había tomado la decisión la señora Norma Carvajal de continuar el juicio sin la presencia de Betsy Chávez. Y cuando el abogado exigió que Betsy Chávez debe estar presente, porque si no, no debe continuar el juicio, a ellos no les importaron absolutamente nada y lo hicieron en 2 oportunidades. Forzaron el juicio, a pesar que se había confirmado a través del fiscal que Betsy Chávez estaba enferma, con un médico legista. Y eso no le hicieron caso. Y aquí la decisión de la señora Norma Carvajal. De reposición. Bien, en este momento entonces se debe hacer efectiva la decisión en el extremo de la expulsión.
La expulsión, señorita, provisional corre a partir de cuándo. De este momento, señor. De este momento. Tenga la bondad de recibir. No, la bondad, usted no me dé ninguna bondad. Bueno, entonces retírese. Nos volvemos a ver en democracia, señor Neira. Nos volvemos a ver cuando corresponda, señor Noblecía. Acá estamos siempre para luchar por usted. Cuando corresponda. Señor Noblecía, salga. No se preocupe, no es necesario que me enmarroque. No, voy a salir. Pero hágalo de una vez, señor. No puede continuar haciendo esa clase de alocuciones. Fuerza, presidente. Bueno, señora, se ha corrido traslado de la resolución, tengo que pronunciarme. ¿Me va a permitir pronunciarme? Le hemos corrido traslado al señor Noblecía. Claro, él no es el abogado que está asumiendo su defensa. ¿Usted quiere hablar algo adicional? Por supuesto. Entonces dígalo, pues, señor. Sino que ya usted ha escuchado, se le ha preguntado, el señor está cumpliendo con la resolución. ¿Usted quiere decir algo? Dígalo, lo escuchamos. Por supuesto. Por supuesto, señor. Señora... Que se retire, que se retire. Que se retire, pues. señora provisional. Sí, que se retire. A ver, ya, señor. Ya, a mí me llama... Volvemos en democracia, muy pronto. Váyase, señor Noblecía, ¿ya? Tenga la bondad, señor. Claro que sí. La educación, señor Noblecía. La educación con los que han torturado mi patria. Adelante. Policía, por favor. Policías. Policía. No hay educación. Retírese. Nos volvemos a ver, señorita Carvajal. Retírese. Bien, en este caso, Terrible, señor, ¿no? voy a generar un incidente. Doctor Valenzuela, en primer lugar, usted es abogado, ¿no? ¿Cuántos años de abogado tiene? Bueno, yo tengo más de 25 años. Qué bueno, señor Valenzuela. ¿Sabe las obligaciones que tenemos? Yo tengo 40 años de abogado. ¿Sabe todas las obligaciones que tenemos? La señora Norma Carvajal y el propio juez Neira ya no saben qué hacer. O sea, ¿qué les queda? A ver, expulsarlo, intolerantes a la crítica. O sea, le dan la palabra, le dan el derecho a refutar todo lo que quisieran. Puede gustar o no, pero se dan cuenta que son incapaces de escuchar los argumentos del abogado. ¿Qué deciden? Expulsarlo. Entonces, si tenemos ese escenario, entonces, ¿cómo uno puede confiar que el juicio va a ser tal cual como se le conoce? Justicia. No va a haber justicia. Ya le han dicho los jueces. Por tema de rebelión no hay pruebas. Por lo tanto, vamos a acusarte ahora por conspiración. Pero por conspiración el fiscal ya rechazó antes que se instale el juicio. Ah, no, los dos entonces. ¿Se dan cuenta? Y eso se da en un contexto donde, por ejemplo, en el Congreso de la República, se está forzando también leyes que quieren traer o restablecer como la época de la dictadura de Fujimori. Fíjense. Por ejemplo, mira. Patricia Juárez, ahí está. A ver si lo puedo poner en la pantalla. Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular, uno de los partidos golpistas y corruptos. ¿Qué dice? Uno de sus representantes. Patricia Juárez insiste en restablecer los jueces, ojo, los jueces sin rostro en plena campaña electoral. Como sabemos, hoy por hoy identificamos a juez Neira, a Norma Carvajal, Iván Guerrero. Sabemos quiénes son y podemos criticar citando el nombre. Ahora plantean que los jueces ya no tengan rostro, sino que estén tapados con tela negra y no sabemos quién es quién. A eso quieren llevar. A eso quieren llevar. Eso quiere. Claro, y hay gente que, digamos, desde, entre comillas, fujimorista, respaldan. Pero vayamos el día que los caiga a ustedes eso. Que les puede tocar a un juez sin rostro. ¿Qué van a hacer? ¿Ahí podemos decir que hay justicia? No. No. Y no solamente eso. Fuerza Popular busca, escuchen bien, busca declarar inimputables, ¿no?
imputables a la policía denunciados por las muertes en protestas desde el año 2022 y 2023. En ese contexto se le ha dado asilo político a Betsy Chávez. Proyecto de ley fue presentado por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi. Pretende modificar el numeral 11 del artículo 20 del Código Penal. ¿Qué se busca? Que los policías que son responsables de los asesinatos, los masacres en varias regiones, incluido Lima, caso Truco, no van a ser procesados o investigados para tomar una decisión para que pueda hacer que puedan asumir sus responsabilidades. No lo van a hacer. Ahí está. ¿Quién lo presenta? Fuerza Popular. ¿Se dan cuenta? En ese contexto, México le da asilo político. Y no solamente eso. Aquí viene lo más asqueroso. El presidente del INPE, que está encargado de las cárceles, es grabado en un presunto audio pidiendo $80,000 para liberar a policías sentenciados por secuestro. Paredes Yataco, designado por el gobierno de Dina Boluarte, no respondió a un medio de comunicación sobre denuncia ni se ha presentado a la fiscalía, que ya lo citó para declarar. Hay audios y no es una invención mía, aquí está. Ahí está, vamos a verlo. En ese contexto, México le da asilo político. Iván Paredes Yataco, jefe de INPE corrupto, cobró $80,000. Es lo que dice, ¿no? En todo caso, vamos a escuchar este video. Tenemos que respetar las leyes. Entonces, más aún, si el INPE es el que ejecuta las normas, tenemos que cumplir las normas. Yo no conozco, doctor, yo no conozco. Como 80,000 que te he dado, yo necesito. Ahí está. Son 80,000. Hay un audio. A ver, vamos a actualizar porque este es gravísimo y asqueroso. En ese contexto, le dan asilo político a la señora o señorita Betsy Chávez Chino, donde promueven leyes para blindar a policías de presuntos responsables, promovido por Fuerza Popular, y quieren restablecer jueces sin rostros, como en la época de los 90. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Y aquí el destape que el jefe del INPE habría, es lo que se dice, seguramente a lo largo del tiempo se va esclareciendo, habría cobrado $80,000. $80,000, no es soles, $80,000. Aquí hay un informe corto, vamos a repasar. Ahí está. Tenemos que respetar las leyes. Entonces, más aún, si el INPE es el que ejecuta las normas, tenemos que cumplir las normas. Yo no conozco, doctor, yo no conozco. Como 80,000 que te he dado, yo necesito que me dé mi plata. No me contesto. Yo tomé mi palabra para el mediodía. Te lo juro. No, señor, por favor, devuélveme mi plata. Como una persona corrupta que engaña a la gente, que estafa a la gente. Señora, escúcheme, yo le entiendo a la hora usted, diciendo al mediodía, hora de almuerzo, yo le estoy depositando sus $500, señora. Todos los audios están acá, señorita. O le voy a hacer escuchar un audio. Acá está. ¿Aló? ¿Aló, señora? ¿Adela? ¿Quién habla? Escucha, habla, doctor Yataco, señora. Falso, eso es falso.
La mañana, escúcheme, le voy a depositar en su cuenta, para empezar, $500. ¿Está bien? Pero al menos, pero doctor, pero aunque sea 1000 pesos, deposíteme $500, doctor. Pero señora, denme 3 días más, le vuelvo a pedir otra cantidad, señora. Quiero cumplir con usted. Para empezar, señora. Ya, doctor, mañana yo le estoy mandando la cuenta, doctora. Manda ya, escúchame, al número de mi secretaria, ¿ya? A ese número que lo voy a enviar. Sí, escúchame, escúcheme, entre 12 y 1 se está depositando el dinero y yo, para que usted vea, ¿ya, señora? 12 y 1 de la tarde los $500 los están depositando, ¿ya? Doctor, espero que cumpla su palabra, porque usted no cumple, pero doctor. No, señora, si no, no la estoy llamando, pues, señora. ¿Quién no yo llamando a usted ahorita? Ya, doctor, voy a hablar con 12 a 1, usted tiene sus $500 ahí, le estoy dando mi palabra. Ya, $500 para empezar, ya, señora. Hasta luego, gracias. Señora, yo le dejo ahorita en parte lo de mi reloj, ya, señora. ¿Qué puede hacer por usted? Señora, no lo vende, cuesta $800 si quiere, o me lo esperan hasta el viernes para darle una parte. El viernes le doy, señora, el viernes le doy. Si usted me da un papel, yo no voy a venir a fastidiarle mi asunto, pero hágame un papel que usted me va a dar en 3 partes, los de los 80 me va a decir tal vez. Ahí está. Y eso se va a investigar. Pero hasta el momento se ha dado a conocer que el presidente del INPE es grabado en presunto delito. Audio confirma pidiendo $80,000 para liberar a policías sentenciados por secuestro. En ese contexto. Entonces, el asilo político se da en ese contexto. Y es lamentable. Pero como siempre decimos, la lucha va a continuar por justicia, lo que significa para nuestros hermanos de distintas regiones. En Andahuaylas, ni un responsable hoy por hoy está purgando la cárcel. Ni siquiera prisión preventiva. Que han asesinado el 11 de diciembre. Después del 12 de diciembre. Después 9 de febrero. En Huancabamba. En el distrito de José María Arguedas. Cerca a casa de Dina Boluarte. No hay ni un responsable. Y hay un compatriota que también está herido, inválido, que se llama Víctor Rojas, que también tenía pensado ir a país hermano de México para poder llevar un tratamiento. Entonces, todo eso naturalmente genera duda en la justicia y particularmente en las instituciones que hoy tienen controlado por las mafias. Junta Nacional de Justicia, ¿quién lo tiene? Las mafias, Ministerio Público, los cuellos blancos, que hace poco han desmembrado toda la lucha contra la corrupción relacionada a cuellos blancos, incluido que se llevaba investigación contra Patricia Benavides por plagio de tesis que es de más de 86%. Y Tomás Alarino Gálvez tenía una investigación, también se la han bajado el fiscal. No es una invención mía, sino que ahí están los documentos. Y fíjense, Defensoría del Pueblo, capturado por intereses de la coalición o pacto mafioso. Ni un pronunciamiento para exigir justicia para nuestros hermanos del sur y otras partes. Por caso truco, lo han terruqueado. Un joven artista que participó en las protestas ya se retiraba, cada uno a sus casas, en Plaza Francia, infiltrados de ternas, dispara y lo asesina. Y cuando sus padres exigen justicia, el congresista Rospilio se dijo que era terruco y que el policía que disparó es un héroe. Así están. No es una invención nuestra. En ese contexto,
se asila o da asilo a Betsy Chávez. Y además, Rospigliosi promueve leyes para que los policías no sean sancionados en absoluto, ni siquiera investigados por responsabilidades. Bien. Nosotros, como pueblo, que aguantamos, no de ahora, compatriotas, miles de años. Por ahora la República es por 200 años. Pero nuestros antepasados estuvieron aquí en estas tierras por miles de años. Somos herederos de esas culturas. Así como nuestros hermanos mexicanos han pasado por etapas oscuras, nosotros estamos pasando por esa etapa. Lo que corresponde es resistir, avanzar, organizarse. Entonces, eso es, compatriotas. Nos tocó, no queríamos vivir esto, pero lo que nos toca es unidad, solidaridad y agradecimiento al hermano pueblo de México y a su presidenta Claudia Sheinbaum. En los momentos más difíciles, nunca nos dejaron solos. Ni el presidente Petro. Dos países hermanos se solidarizaron con nosotros. Entonces, siempre vamos a estar muy agradecidos con nuestro hermano país de México. Siempre. Dos grandes culturas. Los aztecas y los incas. Por fin, en en medio de la desgracia, hay unidad y solidaridad entre los pueblos milenarios. Ya a nosotros nos toca seguir los pasos a nuestro ritmo, de acuerdo a nuestra historia y de acuerdo a nuestra cultura también, a luchar contra las mafias, contra la corrupción. México también lo tiene. Han sabido aguantar, resistir. Lo que nos toca es eso. Eso. Pero tenemos que seguir avanzando. País de México hoy por hoy, su presidenta tiene una aprobación de más de 70%. Gerí, ¿qué representa? La nada. ¿Quién eligió a Gerí? ¿Quién? El Congreso, pacto mafioso, que está acusado también de violaciones. Ahí está. Entonces, la lucha continúa por justicia. Por justicia. Hay gente que no lo siente, se le entiende, porque no es su familia, no es su paisano. Está bien, se le entiende, pero el mundo es pequeño, ¿no? Si una persona no actúa con humanismo, tarde o temprano la vida los pone en su lugar. Así que los que siguen ahí burlándose, los troles, ¿no? Porque finalmente son troles, no hay que hacer caso. Ya hay notas internacionales que también destacan lo que ha sucedido desde el día de ayer. José Gerí confirma ruptura de relaciones diplomáticas con México. Las veces en las que AMLO y Claudia Sheinbaum intervinieron en la política peruana. Es lo que dice. No es que intervinieron. Simplemente ante la solicitud de asilo político de la primera dama, esposa de Pedro Castillo, y ahora de Betsy Chávez, simplemente México ejecuta su tradición histórica de brindarles protección ante avasallamiento y la persecución que sufren
no solamente nuestros hermanos del Perú, sino también recordarán de Bolivia, cuando dieron golpe de Estado contra Evo Morales, México lo pudo salvar, y a varios. En Ecuador, recordarán, ahorita en Ecuador hay un protesta gigantesco, pero también la persecución igual. ¿De quiénes? Del gobierno de la derecha, Daniel Noboa, otro corrupto, que nació en Miami y ahora gobierna México y quiere expulsar, exterminarlos a nuestros hermanos ecuatorianos, a los pueblos originarios. Y recordarán, su ex vicepresidente Jorge Glass se había asilado en la Embajada de México. ¿Qué hizo Ecuador? A través del gobierno de Daniel Noboa, de derecha, un arrastrado como Javier Milei, entró en la Embajada de Ecuador y lo sacaron de ahí, violando todo derecho internacional. Y no sospecharía que pasaría lo mismo aquí en el Perú, ¿eh? Estamos en una dictadura. Si no, dígame, hasta ahora, ¿por qué no hay ni uno, reitero, ni un detenido que esté respondiendo a la justicia por los masacres en Andahuaylas, en Ayacucho, en Pichanaki, en Cusco, en Arequipa, en Puno, en Lima? No hay ni uno. Nadie responde a la justicia. Y ahora el congresista de Fuerza Popular, fíjense, busca declarar inimputables a policías denunciados por asesinatos en las protestas. Ahí está. El congresista fujimorista Fernando Rospigliosi presentó un proyecto de ley que busca declarar inimputables, es decir, eximir, es decir, salvar de toda responsabilidad penal a los policías militares denunciados por las muertes en las manifestaciones de fines de 2022 e inicios de 2023. Para esto propone la modificación del numeral 11 del artículo 20 del Código Penal. Actualmente el Código Penal sí considera como libre de responsabilidades penales a los agentes del orden que causen lesiones o muertes al cumplir su función constitucional. Sin embargo, Rospigliosi considera que es bastante difusa y al tener una regulación amplia no ha podido ser aplicada a los casos de los actos de defensa usando armas reglamentarias realizados por los efectivos policiales militares que, en cumplimiento de su deber, durante las marchas de protesta año 2022-2023. Ahí está. Todos los que hasta ahora están identificados quienes fueron asesinados, ninguno pertenecía a una organización criminal, a una organización, ¿no? Siquiera partido político. Y mucho menos a una organización terrorista. Ningunos. Pero ahí está. Ese es lo que nos gobierna hoy. Si alguien tiene duda quién nos gobierna hoy, hay que decirlo. Son los partidos mafiosos. Son los partidos golpistas. Y son los partidos que hoy tienen el control de las instituciones. En todo caso, vamos a estar pendientes de lo que va a suceder en estos días. Por ahora ya hay un comunicado, ustedes han podido escuchar.